Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos a utilizar como texto base este versículo muy importante, hermanos, en la Biblia. Y el título de nuestro mensaje es El comienzo de la Navidad. Es muy probable, hermanos, que ustedes se estén preguntando, ¿qué tiene que ver Génesis 3:15 con la Navidad? Pensé que el pastor iba a hablar de Lucas, o probablemente iba a hablar de Mateo, ¿no? Porque estamos en la Navidad, o a lo mejor de Marcos o de Juan. Pero ¿por qué vamos a acercarnos entonces a Génesis capítulo 3, versículo 15? Por lo siguiente, hermanos, por lo siguiente. Antes de que exista el pesebre y antes de que nuestro Salvador nazca, hermanos, allá en Belén, hay que recordar, hermanos, que había un huerto que estaba en desgracia. Antes que la luz venga a este mundo, que es Cristo Jesús, hay que recordar, hermanos, que el mundo, desde Génesis 3 en adelante, es un mundo lleno de tiniebla y de oscuridad. Antes de recordar, hermanos, que había ángeles alabando a nuestro Señor Jesús aquella noche cuando nació el Señor en Belén, antes de la presencia de esos ángeles, hay que recordar, hermanos, que hubo juicio en el huerto del Edén, que había maldición en el huerto del Edén. Entonces, hermanos, la base para poder comprender la Navidad, la base para poder entender, hermanos, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la encontramos en el libro de Génesis. Y si no entendemos, hermanos, la condición en la que la humanidad está, si no entendemos cómo estamos nosotros, hermanos, individualmente, si no entendemos, hermanos, la gravedad de la situación, la gravedad de la condición del ser humano, entonces va a ser complicado entender, hermanos, el verdadero sentido de la Navidad. Así que, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Y para comprender voy a leer desde el verso 14. Escuchemos atentamente, hermanos míos, por favor. Génesis capítulo 3, verso 14 y 15 dice así: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra que acabamos de leer. Tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es autoritativa. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento. Sobre todo, Señor, un corazón humilde, un corazón sumiso a tu palabra, que podamos poner en práctica las cosas que aprendamos. Ayúdanos, Padre, en estos minutos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces el título de nuestro mensaje es El comienzo de la Navidad. ¿Cómo así empezó la Navidad? Y tenemos 4 enseñanzas en las que vamos a estar reflexionando en los próximos minutos. En primer lugar, hermanos, la Navidad comenzó con una maldición. Está en sus boletines. La Navidad, hermanos, comenzó con una maldición. Suena un poco extraño. ¿Cómo, pastor, que la Navidad comenzó con una maldición? Sí, hermanos, si leemos, voy a leer una vez más el versículo 14. Aquí tenemos palabras de juicio que está dando Dios. Después de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, después de que Adán, hermanos, nuestro representante delante de Dios, nuestro representante federal, nuestra cabeza, Adán, nuestro padre, después de que él rompiera el pacto de gracia, hermanos, por su desobediencia, solamente hay sentencia y juicio de parte de Dios. Pero en el versículo 14, Dios va a dictar maldición a la serpiente. Ya nosotros sabemos, hermanos, que en Apocalipsis se nos revela que esa serpiente es el gran dragón, la serpiente antigua, en otras palabras, Satanás. Entonces,
Dios va a dar la sentencia a Satanás. Dios va a dar la maldición a Satanás. En el versículo 14 dice así, voy a leer una vez más. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así es, hermanos, así es. Y en ese contexto de maldición, donde el Señor, Dios Todopoderoso, le da la sentencia a Satanás, allí, hermanos, brota la esperanza para nosotros. Dios está juzgando a Satanás, y en ese mismo proceso de juicio, de esa maldición, hay una esperanza para todos nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos a Dios que es capaz de derramar su gracia y su bendición, aún, hermanos, en el peor contexto, en la peor situación en la que la humanidad se encuentra. Y no es rarísimo, hermano, no es raro que cuando Moisés escribió este libro, porque Moisés es el que escribió Génesis, antes de concluir su libro de Génesis, Moisés, hablando de José y de sus hermanos, ustedes recordarán esa historia, hermanos, de cómo los 11 hermanos de José eran hombres perversos y buscaron eliminar a José, y por culpa de sus hermanos, José vivió años, más de 20 años lejos de su padre Jacob. Estuvo en la cárcel injustamente, apresado José, pero Dios lo levantó de la cárcel y le convirtió a José en el gobernador de Egipto, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. Y en Génesis, en el último capítulo, lo voy a leer rápidamente, hermanos, no hace falta que lo busquen, pero sí pueden anotar en sus boletines, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 50, en el versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Estas son las palabras de José. Dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José dice: ustedes lo que hicieron estaba mal. Ustedes en su perversidad buscaron destruirme, pero Dios fue capaz de transformar esa maldad en bendición. Esa negrura, esa oscuridad de sus acciones, Dios fue capaz de utilizar para salvar a mucha gente. Eso es lo mismo que aquí Dios está haciendo con la serpiente, hermanos míos. Dios está dando su juicio y su maldición a la serpiente, a Satanás. Pero en medio de esa maldición, Dios es capaz de sacar esperanza y salvación para nosotros. Por eso digo, hermanos, la Navidad, hermanos, tuvo sus antecedentes antes del pesebre en Belén de Judea, en ese rincón de Palestina. La Navidad tuvo sus antecedentes en el huerto del Edén. Recuerden, hermanos, vuelvo a decir, antes de la existencia de ese pesebre donde nació nuestro Señor Jesús, existía un huerto que estaba en desgracia, un huerto que estaba recibiendo el juicio de Dios. Entonces la Navidad, hermanos, empieza justo, sus antecedentes están allí, hermanos. Número 2, la Navidad comienza con una guerra que Dios inicia. Esto también suena irónico. ¿Cómo que la Navidad va a comenzar con una guerra? Y esa guerra la va a iniciar Dios. En el versículo 15, hermanos, aquí en Génesis 3:15 dice, y escuchen, son las palabras del Señor. Dios dice: y pondré enemistad, repito, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está hablando directamente a la serpiente. Dios está viendo cara a cara a la serpiente. Dios está viendo a Satanás. Y Dios le está diciendo: Satanás, yo mismo te declaro la guerra. Satanás, en este preciso instante voy a poner división entre tú y la mujer, entre los hijos de la mujer y tus descendientes. Hermanos, noten, hermanos, que aquí Dios no está diciendo a Adán y a Eva: Adán, Eva, puesto que ustedes pecaron desobedeciéndome, puesto que ustedes se rebelaron contra mí, Adán y Eva, escucha, ustedes se han rebelado, ustedes me han desobedecido. Ahora
para que ustedes vuelvan a estar bien conmigo, ahora para que ustedes se reconcilien conmigo, tienen que hacer estas cosas, tienen que hacer estas obras para mi beneficio y tienen que hacer estas otras obras en contra de Satanás. No le dice Dios eso a Adán y a Eva, hermanos, sino Dios habla a la serpiente y le dice: voy a hacer una guerra contigo, voy a poner una división aquí. Hermanos, si nos damos cuenta, aquí tenemos la base, hermanos, de la salvación soberana de Dios. El hombre por sí mismo no puede salvarse. No vemos aquí que Dios le diga a Adán y a Eva: bueno, Adán y Eva, ustedes me han fallado, les voy a dar un poco de mi gracia, les voy a dar 90% de mi gracia y el 10% de ustedes de su voluntad. Ahora ustedes trabajen para su salvación, ustedes hagan esto y otras cosas. No vemos que eso está aquí, hermanos, no hay eso aquí. Lo que nos revela, hermanos, que la salvación va a ser enteramente la obra de Dios. Que Dios, hermanos, se va a enfrentar a Satanás. Que Dios, hermanos, va a hacer la guerra a Satanás. ¿A favor de quiénes? A favor de nosotros. A favor de su pueblo. Eso es otra cosa que es importante que podamos ver aquí, hermanos. ¿No? Dios le declara la guerra a Satanás. No es en vano, hermanos, que en Lucas, en el capítulo 2, cuando el Señor nace en Belén, hermanos, dice la Biblia que después de la aparición de ese ángel, una hueste de ángeles aparecieron, hermanos, en los cielos, alabando al Señor. Una hueste de ángeles. ¿Y ustedes saben, hermanos, lo que significa la palabra huestes? ¿Qué significa huestes? Huestes quiere decir milicias. Huestes quiere decir soldados. En otras palabras, era el ejército de Dios. Era la fuerza armada más poderosa, la fuerza armada de Dios, los ángeles, los soldados de Dios, los siervos de Dios, listos para hacer la guerra. Pero curiosamente no están haciendo guerra, sino están alabando al Señor, están alabando a su comandante y jefe que está allí, hermanos, en este pesebre. ¿Y qué alaban estos ángeles, estas huestes angelicales? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de su buena voluntad. Bien, hermanos, entonces la presencia de esos ángeles, de estas huestes angelicales, nos revela a nosotros que hay un conflicto, hay una guerra que Dios personalmente, hermanos, le ha declarado a Satanás. Número 3. La Navidad comienza con un representante prometido. La Navidad comienza con un representante prometido. En el mismo versículo, hermanos, voy a repetir, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Esa palabra simiente quiere decir descendiente. Esa palabra también quiere decir familia. Esa palabra también quiere decir hijo. Es decir, el Señor le está diciendo a Satanás: voy a poner división entre tú y la mujer, entre los hijos de la mujer y tus hijos, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Hermanos, la salvación para nosotros llega de una manera extraordinaria. Quiero que noten esto, hermanos. Miren, Satanás en su astucia, hermanos, tentó a Eva. Satanás en su astucia, hermanos, buscó utilizar a Eva para traer muerte y destrucción a toda la humanidad. Usó como un instrumento a Eva. Usó a la mujer, Satanás, para lograr su cometido. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Señor? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a utilizar a la mujer. ¿Para qué? Para traer al Salvador. Dios va a utilizar a la mujer para traer la esperanza. Es como si el Señor le dijera a Satanás: mira, Satanás, esto fue tu plan. Tú quisiste utilizar a esta mujer como instrumento para tus malévolos planes. Ahora yo te digo a ti, voy a utilizar a la mujer para traer al Salvador, a aquel que vendrá y te asestará el golpe fatal en la cabeza. Entonces, hermanos míos, desde ese entonces, la promesa de un hijo siempre estuvo latente en todo el Antiguo Testamento.
Por eso, hermanos, en este libro de Génesis, la palabra descendiente, la palabra hijo, se repite mucho, hermanos. Creo que como 41 veces en Génesis está la palabra descendiente, porque es un tema central hablar de un hijo. Es un tema central aquí hablar de los descendientes. Cuando llegamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 9, cuando vemos la historia de Noé, el que construyó el arca, después del diluvio, Dios le dice a Noé, en el versículo 9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios siempre habla, hermanos, del pacto y dice, este pacto es para ti y para tus descendientes. Después, hermanos, cuando Dios habla con Abraham, el padre de la fe, en Génesis capítulo 12, versículo 7, por ejemplo, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, a tu simiente daré esta tierra. Cuando vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 15, Dios le promete un hijo a Abraham. En el capítulo 17, Dios establece el pacto de gracia con Abraham. En el capítulo 17, verso 7 de Génesis, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermanos míos, quiero por favor que noten esto. La enseñanza de la descendencia, la enseñanza de que había la necesidad de un hijo. No es en vano, hermanos, no es cosa rara, incluso, hermanos, que Sara no pudo tener su hijo y al final tuvo a su Isaac por obra de la gracia de Dios. Hay una tendencia, hermanos, que vemos en la Biblia. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de Ana, la mamá del profeta Samuel, ¿se acuerdan? Ana no podía tener hijos y Ana siempre quería tener un hijo y varón todavía dijo, y tuvo su hijo, al pequeño Samuel. ¿Se acuerdan de Ruth la Moabita, hermanos, que tuvo a su hijo? Sí, con Boaz. Creo que su hijo fue Obed, que luego va a ser el abuelo del rey David. Si vamos, por ejemplo, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, ¿qué dice el profeta Isaías? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrás por nombre Emmanuel. Fíjense, hermanos, en Génesis 3:15, Dios le dice a Satanás, tú has querido traer destrucción usando a esa mujer, pues yo voy a usar a la mujer para traer salvación. El hijo de la mujer será el libertador de la humanidad. El hijo de la mujer será el libertador de mi pueblo. Desde entonces, hermanos, el pueblo de Israel ha estado siempre esperando al Mesías. Siempre han estado esperando a ese hijo. Por eso incluso el apóstol Pedro, hermanos, en una de sus cartas, Pedro decía que los profetas del Antiguo Testamento siempre diligentemente estudiaban, diligentemente indagaban, averiguando, buscando quién, cuándo, cómo, en qué tiempo iba a llegar la promesa. Y esto mismo, hermanos, en Mateo 1:23 se cumple. En Mateo 1:23 dice que nació nuestro Señor, cumpliendo la profecía del libro de Isaías. El apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4 dice que en el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice claramente, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza para nosotros. La Navidad comienza con una promesa de un hijo que va a venir de la mujer, va a descender de la mujer, un hijo de la mujer, que va a ser nuestro representante. Hermanos, el Señor Jesús no ha venido y no ha nacido en Belén para darnos un ejemplo de vida solamente, para morir en la cruz como un mártir. No, hermanos, el Señor Jesús vino para ser nuestro fiador. Él vino para ser el segundo Adán. Él vino para morir en la cruz como nuestro representante federal. Él vino para ser nuestra cabeza de la iglesia, de la nueva humanidad. Él vino, hermanos, para cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Adán fracasó, hermanos. Fracasó, y su fracaso nos corresponde a nosotros. Por representación. Legalmente, toda la humanidad estamos en falta delante de Dios. Legalmente somos pecadores, hermanos. Aún el bebé que está en el vientre de su madre
que no ha dicho ni una palabra, ni ha pensado cosas malas, ni ha hecho cosas malas, aún ese debe legalmente, hermanos, es culpable delante de Dios por nuestro representante legal que fue Adán. Y eso tiene todo sentido, hermanos. Si el presidente hoy en día le declarara la guerra a Chile, hermanos, legalmente todos los peruanos estamos en guerra, aunque no estemos de acuerdo, porque nuestra autoridad le declaró la guerra. Así es, hermanos míos, así es. Eso tiene sentido, hermanos, porque legalmente no vamos a ir al mundial, porque nuestra cabeza representativa de esos 11 jugadores han fracasado en las eliminatorias y no vamos a ir al mundial. Es injusto, legalmente, hermanos, no estamos en el mundial. Y así podríamos poner más ejemplos. Otro ejemplo en la Biblia que podemos encontrar, hermanos, cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia, hermanos? David se enfrentó a Goliat. Y el acuerdo era eso: si Goliat ganaba a David, los filisteos ganaban. Si David ganaba a Goliat, Israel ganaba. ¿Cuál fue el resultado de la batalla? David ganó. Legalmente Israel era victorioso. Así fue, hermanos. Entonces Adán pecó, su culpa fue imputada a todos nosotros, por lo tanto toda la humanidad legalmente somos culpables, aunque no hayamos hecho ningún acto de pecado. En Adán, culpables. Ahora viene Cristo Jesús, y con su muerte en la cruz legalmente nos declara justificados, y no hemos hecho nada para ser justificados, ni un dedo hemos movido, porque estábamos muertos en delitos, transgresiones y pecados. Pero por fe en Cristo Jesús legalmente somos justificados, declarados libres de pecado. Entonces, hermanos, la Navidad comienza con un representante prometido. Dios nos prometió un representante. Dios nos prometió a Cristo. Y para concluir, hermanos, número 4, la Navidad promete victoria, pero a través de un alto costo. La Navidad promete que habrá salvación para nosotros, pero ¿a qué precio, hermanos? ¿A qué precio? Ese niño que nació en Belén era el Señor de señores, era el Rey de reyes. A los 33 años cargó solo, hermanos, la cruz, caminando por esas estrechas calles de Jerusalén, camino al monte Calvario, al Gólgota, insultado por la gente, empujado por los soldados romanos, golpeado por estos verdugos. Él solo, hermanos, sudando, ensangrentado, amoratado, usando todas las pocas fuerzas que le quedaban, hermanos. Llevó su cruz, que no era su cruz, era nuestra cruz, hermanos, porque a nosotros nos correspondía esa cruz. Esa horrenda muerte nos correspondía a nosotros, pero Él, nuestro representante legal, nuestro abogado, nuestro salvador, Él voluntariamente dijo: voy a ir a la cruz, voy a pagar la deuda de mi pueblo, voy a salvar a mis ovejas, voy a rescatar, y si para eso voy a pagar con mi propia vida, voy a dar mi vida. Jesús dijo en una ocasión: nadie me quita la vida, yo de mí mismo entrego mi vida, y tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volver a tomar mi propia vida. Por eso aquí en Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le herirás en el calcañar. Habla de el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, el Señor Jesús ocupó nuestro lugar, murió para imputarnos legalmente, hermanos, su justicia a nosotros. Por eso es que en Cristo Jesús somos libres de pecado, si estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos míos, voy a concluir con esto. La Navidad, hermanos, se está sintiendo. No sé si ustedes sienten, hermanos, el ambiente navideño. Claro, aquí sentimos el ambiente navideño, y bien sentido, y lo estamos viendo, hermanos. Gracias a los jóvenes por los adornos que han colocado. Si ustedes salen en las noches en las calles, se ve el ambiente navideño, hermanos. Hay luces por todas partes, hay tráfico terrible también, hermanos. Si ustedes van al mercado central, hermanos, es difícil transitar por esos lugares, peligroso, hermanos. Y de verdad, todos angustiados, desesperados por comprar nuestros regalos, tal vez,
hacer nuestros planes y sobre todo, hermanos, pasar un tiempo bonito en familia. Todos queremos pasar en familia. Pero noten esto, hermanos. Llega otra Navidad y llega otra Navidad. Pero ¿cómo fue, hermanos, el antecedente de la Navidad? Maldición, juicio, muerte. Hermanos míos, la Navidad va a tener sentido para todos nosotros si comprendemos de qué situación el Señor nos ha rescatado. ¿Por qué vino el Señor a nacer en ese pesebre? Porque había un juicio, hermanos, y el Señor vino para salvarnos de ese juicio. Y eso es la Navidad, hermanos. La Navidad es Dios en persona bajando a esta tierra para liberarnos a todos nosotros. Muy bien, hermanos míos. Por esa razón hay ángeles cantando en el libro de Lucas. Por esa razón hay magos que visitan a nuestro Señor en Mateo capítulo 2. Porque el Señor ha venido, hermanos, a rescatarnos. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias también porque tu palabra nos recuerda, Señor, la situación, la condición moral, espiritual en la que todos los humanos nos encontrábamos en Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante. Pero en ese pasaje, Señor, tú nos das el Evangelio. En ese pasaje tú nos das la promesa de la salvación, de que vendrá el libertador, de que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Que valoremos, Señor, esta fecha, que valoremos la realidad de que has venido para salvar a tu pueblo. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por todo. En el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén.